ese túnel que después desemboca en un blanco, que no se sabe muy bien a qué viene, ¿no? Yo creo que ese es uno de los momentos más desafortunados de la película, que no entiendo, no sé tú como director, Antonio, ¿a qué lo achacas? Yo noto en Kieslowski... Era para eliminar, sin duda. Yo noto en Kieslowski como un cierto afán en algunas de sus películas, digamos dos afanes. Uno, de visualizar cosas imposibles. Es decir, en esta película hay menos, pero en Azul había muchos momentos en que Juliette Binoche, con esa cara maravillosa, le hacía un plano en que trataba de transmitir una serie de emociones, y había como un regusto en que se vieran cuáles eran las emociones. Entonces, visualizaba de algunas formas lo que Juliette Binoche pensaba. Es que concretizar lo abstracto es muy difícil. Y en esta película el ejemplo más paradigmático es eso, es decir, esta especie de ninfómana perdida que es esta mujer, que en el fondo no es que no le quiera, es que esta señora lo único que le gusta es hacer el amor con él, y como este señor no puede, pues anda por ahí, porque si os dais cuenta cada vez está con uno. Es decir, en la secuencia esa del balcón da la sensación que es una mujer que tiene un cierto furor y que necesita las relaciones sexuales. Claro, esta señora, cuando al final de la película, casi al final, consigue tener una relación, parece ser que satisfactoria y plena, con el muchacho y su exmarido, llega a tal emoción que Kieslowski se ve forzado a visualizarlo, y pone ese plano del tubo ese que no se sabe si eso es un espermatozoide. No, a mí me recuerda lo de las carreras, ¿cómo son? Box. Sí. Los bob, esos que van. Y luego yo, aparte de eso, que efectivamente estoy de acuerdo que ese plano me parece desafortunado por obvio, y yo diría que, y me permito decirlo como un poquito hortera, hay otro afán de él que quizás también es curioso. Eso que decía antes Oti, que tiene razón, que en esta película, como en todas, hay que desentrañar un poco, o sea, que no son claras, hay una serie de elementos un poco enigmáticos, incluso crípticos. Yo diría que hay como una especie de necesidad de confundir al espectador. Es decir, a mí me da la sensación que la historia en un principio es clara, diáfana, sin ninguna complejidad, digamos, narrativa, y que Kieslowski, presionado quizás por ciertos pelotas o ciertos exégetas, necesita meter elementos un poco que confundan al espectador, que desconcierten al crítico, a lo joven, que oscurezca, decía el clásico, que es eso que decía Buñuel, que soy yo, es una de las pocas cosas que le recuerdo personalmente en una reunión que yo tuve hace muchísimos años, obviamente, la virtud de asistir, que decía que había que meter en las películas elementos para desconcertar a los críticos. Y él citaba, eso solo oí yo, el oso del ángel exterminador, que decía, yo metí ese oso en el grupo de ovejas, que no significaba nada. Y no os podéis imaginar la cantidad de cosas que se han escrito sobre el significado de ese oso. Te recuerdo, Antonio, por ejemplo, las patas de pollo de Cría Cuervos, de Carlos Saura, que estaban en la nevera, y que los pues yo creo interpretaciones distintas. Que en Kieslowski hay mucho de eso, que es decir, esto que no quede demasiado claro, no vaya a ser que pierda los prestigios que ha adquirido, y vamos a confundirlo, porque yo noto que hay cierto, por ejemplo, las palomas. Palomas son una constante en toda la película. ¿Que vosotros habéis descubierto el significado real de las palomas, o es un camelo para que pensemos en qué significa? Las palomas son blancas, quizás. Oti dice que las palomas tienen un sentido claro. No, que el hecho de que haya palomas y se oiga el aleteo de las palomas. Se ven incluso en interiores. Sí, se ven también. En el metro, por ejemplo, aparece cuando está hablando con el amigo polaco en el metro, aparece una paloma allí. Cualquiera que no viva en mi casa le puede parecer circunstancial el hecho de oír palomas o aleteos o ver palomas. Pero yo, que vivo en mi casa y que las palomas prácticamente pagan la mitad de la contribución porque están allí, a mí no me parece que haya en ello nada especial. Es realismo crítico, vamos. Y luego hay un... Sí, perdóname, es que aquí hay palomas en la estación de París, en Polonia, o sea, que las palomas viajan con ellos. En el metro, en el cuarto de baño también. Pero tú te vas a otro sitio y ya no hay palomas. O sí. Te vas a casa de Jiménez Rico y no hay ninguna paloma. Salvo en casa de Oti, y en blanco, la cosa es distinta. Vas a vivir a Cibeles y hay muchas palomas. Y ahora es cuando entramos en eso que yo decía que íbamos a decir una buena cantidad de chorradas. Estamos en ello. Yo, por ejemplo, tengo ya una para este asunto. Es decir, la primera vez que salen las palomas y todo esto es al principio de la película, y es un segundo antes de que, como dice Landa, él conoce al pájaro por la cagada. Pues es exactamente lo que le pasa a él. En ese momento una paloma descarga en su hombro. Y a partir de ese momento es cierto que salen varias veces palomas en los sitios más insospechados, se oye el revoloteo ese de las palomas, y creo que siempre va un poquito ligado, y con perdón, a que la van a cagar. Es decir, en ese momento está a punto de caerle
Y ocurre en varias veces de la película. Interpretación que Sí, muy No, particular. yo advierto que estoy dispuesto a decir chorradas y esa es solo una Bueno, de se las... repite, pero que está bien. se repite 2 veces la salida de ella de la iglesia con el vestido blanco de novia, y en ese momento las palomas empiezan a volar. Ese es un plano, una secuencia que se repite. Eso puede ser que, como él sabía que la película se iba a llamar Blanco, dijo, tengo que meter elementos blancos para que los críticos tengan algo de que No, hablar. El velo de Yo novia creo- y las palomas. Que, bueno, Ahora hablando un poquito más en serio, creo que casi nada de lo que pone en su película, no en esta, sino en todas las películas, Kieslowski tiene esa sensación de intentar oscurecer, o no creo que esté hecho al azar, y eso que sus películas están hechas con mucho de azar, pero nada está dejado un poco al azar. Y hay, Yo no he dicho eso, ¿eh? Está todo muy concienzudamente metido. sí, Que no pero quiere decir que incluso- tenga un sentido. Sí, yo creo que lo tienen incluso, es decir, que Porque todo hay eso... ideas a veces como prolongación de otras ideas que él maneja a lo mejor en películas. Él siempre suele sacar un plano, por ejemplo, de exteriores, una calle, en un segundo término alguien que va a un basurero, o alguien que va Alguien que está recogiendo intentando papeles, algo depositar va- una- y Sí, aquí sí, unos vidrios, Sí, estaba, ¿eh? vidrios, cosas de esta, y aquí va desarrollando a lo mejor esos personajes. En la escena del metro yo creo que es un desarrollo de una posible situación parecida, ¿no? Kieslowski en realidad lo que pretende crear, y a mi juicio crea, o me crea a mí, es una serie de sensaciones y de estados de ánimo. Y lo consigue, yo creo que parte de la magia del cine de Kieslowski está en su músico, en Preisner. Y yo creo que ninguna de las películas que yo he visto de Kieslowski entrarían donde entran de mí, en este caso, si no tuvieran ese tipo de música. Creo que, por ejemplo, en Blanco, esa especie de mezcla, yo no soy experto en música, pero me suena un poquito a tango. ¿Cómo te suena? Totalmente. Me suena, total. o sea, no me equivoco. Es un ritmo absolutamente, un tempo de tango. Y eso crea también triste. unas opciones dentro eso- del argumento que realmente también me suenan a Pero es tango. que eso que dices tienes toda la razón absolutamente, porque hay un elemento muy significativo. El músico es el único señor que trabaja en todas sus películas. Él más o menos cambia de director de fotografía, cambia de director artístico, y sin embargo en la trilogía El concretamente guionista y el músico son Sienkiewicz siempre. y Preisner Y yo siempre estoy de están acuerdo con él. contigo que él da una importancia enorme a la música, que efectivamente la tiene, y que efectivamente en ese caso estoy de acuerdo que el que tenga ese tono, esa cadencia de tango, no es casual, ni es para despistar, sino que tiene un sentido dentro de la historia de amor, de la historia apasionada y arrebatada de amor, que está un poco en la línea estética de lo que pueda significar el tango. A mí eso me parece que que es uno de los aciertos. música evidentemente polaca, hay ese paralelismo. Él realiza varios de la película cuando está el personaje principal, el protagonista, tocando con el peine y el papel de cigarrillo, y está tocando esa melodía muy triste, y le dice su compatriota, a mí esa no me gusta, bueno, esa sí, la otra no. Y después, cuando compra el despacho en Varsovia, cuando ya es un señor, compra ese pedazo de despacho tremendo, maravilloso, con líneas de fax y vía satélite y demás, él mira a Varsovia y también toca esa melodía como diciendo, bueno, ¿dónde he llegado? De tocar esto en el metro de París, de ser un pobrecillo, ahora ser un gran magnate aquí. Es una especie de burla. El personaje, ahí yo intervengo también y creo que es la venganza, el personaje se venga también de lo que ha sido su pasado triste y desolado y tremendo en París. Y se venga desde las alturas, no desde las cantarillas del metro, desde el subterráneo del metro, sino desde la altura del nuevo edificio en Varsovia, desde esa oficina señorial, tocando esa melodía. El Es cambio- un el poco cambio la de- anécdota esa que contaba, lo que pasa que dado el talento de Billy Wilder, es un poco él cuenta a Billy Wilder que cuando estaba empezando y que no tenía prácticamente muy claro lo que iba a ser su vida y que escribía guiones, pero que algunos los colocaba y otros no, él vivía en una casa, en una pensión, en el cuarto más humilde porque estaba pegado al cuarto de baño. Entonces él estaba durmiendo y cada 2 o 3 minutos entraba uno de los huéspedes y tiraba de la cadena. Y entonces él asociaba, y él decía, algún día yo tendré una casa normal y no iré a cadena, y será el momento que yo habré triunfado. Y entonces él dice, lo he conseguido, y lo conseguí muy pronto, y ahora tengo una casa maravillosa, llena de cuadros, de arte, tengo todo lo que pueda tener, y echo de menos muchas veces que alguien entre en el cuarto cercano donde yo duermo y oír el ruido de la Pero, sin cisterna. embargo, Eso es darle la vuelta muy bien, quizá eso sí que es el afinar exactamente el Pero yo no el cerrar recuerdo el ciclo. una película de Billy Wilder en donde haya
una constante del sonido de la cisterna de un baño, porque si la hubiera, había que explicar todo esto que tú estás diciendo, porque o sea, a lo mejor que es los que vivió en París en una casa donde había muchas palomas, como te pasa a ti, y esa es la razón por la cual lo de las palomas la ha dejado marcado. Tienes muy traumatizado, Antonio. hay más cosas, ¿eh? Creo que hay una cuestión muy importante en esta película y que yo ya quisiera, al menos por mi parte, dejarla clara. Yo no creo que sea una película donde la palabra venganza tenga la más mínima importancia. No veo